Hola, amigos de todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar de la cara oculta. ¿Qué es lo que nos están ocultando realmente sobre la creación de la Tierra? Comenzamos. ¿Qué nos cuenta la pseudociencia? ¿Que existe una Tierra esférica? ¿O que existe una Tierra hueca? ¿O que existe una Tierra plana? ¿O que la Tierra es toroidal? Vamos a cuestionar cada uno de estos puntos para centrarnos en la hipótesis que queremos presentar con ustedes. Comenzamos. La Tierra esférica ha sido claramente pixeleada, dibujada, hecha por computadora. Se nos ha mentido a través de la NASA diferentes proporciones de la Tierra. Por ponerles un ejemplo, ustedes lo pueden investigar en internet y hay una cantidad impresionante. Inclusive se han descubierto cómo es que dibujan las nubes por patrones de repetición. Se les han descubierto muchísimos puntos, inclusive dibujos donde sí hay estrellas, otros dibujos donde no hay estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, historias muy cómicas relacionadas con que la Tierra es hueca, que hay un sol interno, que hay diferentes accesos y que sí hay un flujo de lava intermedio y que es muy peligrosa y que si entras por un lado u otro va a haber grandes monstruos que te pueden comer. Hablan hasta de insectos que pueden devorar personas, ¿no? Así como meterte miedo y nunca lo hagas, y las historias que se cuentan son de aquel que fue y le fue muy mal y nunca volverá, y aparte lo entrevistan y dice que no vuelve a entrar a la Tierra porque todo está muy feo. Ese tipo de gente al poco tiempo se ha revelado que pues pertenecen a grupos secretos o están pagados realmente para contar ciertas historias. Así como también, bueno, conocemos historias como los budistas, que más adelante vamos a hablar sobre la tierra de Agartha y los mundos intraterrenos. Pero nunca decían claramente que esto podría ser más bien eh, la otra cara de la tierra. Y también en estos dibujos hablan de los posibles accesos. Más adelante vamos a ver qué son esos sellos, esos puntos de accesos a la tierra. También en el caso de los terraplanistas se han presentado algunos dibujos, renders por computadora, que hablan ya más bien que el Sol es el que está orbitando aquí a corta distancia y la Luna también. Esto lo hemos ya presentado en el capítulo anterior y va un poco más hacia este modelo lo que queremos empezar a presentar nuestra hipótesis. Precisamente entonces la hipótesis se basa a que la Tierra tiene más una forma toroidal y que muchos de los accesos que estamos hablando, uno de ellos es aquí por el disco sur, otro disco norte, perdón, por el centro norte, otro podría ser acá por el disco sur en diferentes partes de la Tierra, pero esto nos lleva a la pregunta, ¿qué hay entonces en la otra cara? ¿Qué es lo que realmente no nos han dado suficiente información? De esta manera, empezamos a hacer la pregunta, ¿cómo se supone que debe ser la Tierra? ¿Cómo es que nosotros podemos concebir un modelo de la Tierra? Habíamos hablado en el capítulo anterior del modelo doble toroidal, donde precisamente a través de los equilibrios y la transformación de la energía, en el centro de estos dos toroides puede crearse el modelo que es la condensación de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Y todos los campos que se generan magnéticos a través del doble toroide son flujos naturales concebidos en las diferentes formas de manifestación de vida, como vimos también en el capítulo anterior de la matriz de la vida. Es entonces como podemos nosotros observar que a través de diferentes cúpulas que puede tener en forma natural, en forma equilibrada la vida, puede tenerse una Tierra pues que puede tener en esta intersección plano, toroide o esfera, que son las formas como se han descrito quizás por las diferentes personas a lo largo de la historia. Si bien el modelo que estamos proponiendo es como esto, los flujos doble toroidales, el Sol está aquí orbitando a corta distancia, al igual que la Luna. Hay un Sol negro
aquí arriba, todo lo que son las estrellas, las orbes, los planetas, pues están aquí a una capa también sobre la Tierra, lo que nos hacen creer pues que es precisamente todo el cosmos, pues en realidad es una visión muy corta, nos están dando solamente la información aquí a baja distancia. Por la otra cara, la cara inferior, no hay sol, no hay luna, no hay noche. Prácticamente hay otro flujo de energía y la vida se manifiesta en forma diferente, como vamos a ver a continuación. Vamos a exponer 20 razones por las cuales podemos sustentar esta teoría. La primera es que existe una migración natural de aves hacia el polo sur o hacia el polo norte en plena época invernal. ¿Qué significa? Contrario a lo que nos dijeron, que los animales migrarían a tierras calientes, lo cual sí ocurre hasta cierta distancia de los hemisferios, pero ciertos animales que se encuentran más cercanos al polo norte, por ejemplo, se les han instalado GPS y de repente se detecta que son varios millones de aves que se van y se meten por el disco del polo norte o bien desaparecen por el disco sur y la señal de GPS se pierde, como si se lo tragara la Tierra. Lo mismo ha pasado entonces en el Triángulo de las Bermudas, lo mismo ha pasado por los aviones que sobrevolaban el polo norte y todo eso lo ocultaron. Hay muchos testimonios de desaparición de naves, sobre todo los aviones, barcos y en este caso las aves en forma natural migran hacia estos puntos. El otro aspecto es también que se han hecho expediciones desde ya hace algunos siglos hasta la época moderna y han revelado cambios de temperatura súbitos una vez que se empiezan a aproximar a lo que sería el polo norte o el disco sur, con temperaturas inclusive tropicales. Esto está bastante bien documentado en diferentes bibliografías. Por otro lado, el tercer punto es que la NASA y diferentes representaciones de lo que nos quieren implantar como una esfera, como un orbe la Tierra, pues pixelean toda la zona del disco sur o el disco norte y tenemos ahí verdaderos dibujos para ocultar estas caras. Existe una leyenda muy interesante sobre los macuiles, o macuchis, perdón. Son unas tribus ahí en la zona de Venezuela. Ellos relatan que a través de entradas por cuevas que duraban aproximadamente 15 días, ellos iban descendiendo hacia la otra cara de la tierra y encontraban precisamente una zona de transición donde ellos tenían gravedad cero. Ellos lo describían que flotaban, como si de repente la gravedad se acabara. Y de repente cuando seguían bajando la otra mitad del trayecto, tenían gravedad, pero decían ellos que pesaban menos. En esa transición encontraron ríos de mercurio, porque los decían que era luminoso. Y encontraban gigantes, gente de 3 a 3.7 metros de altura. La comida era abundante, no hay noche, no hay sol, no hay luna. Sin embargo, a esta tribu, cuando ya llega la conquista, un explorador inglés, Alan Moore, por orden de la reina de Inglaterra, una vez que se enteran que allá había zona de diamantes, rubíes, oro y demás, le piden a los macuchis que les revelen las entradas a este mundo intraterreno. Una vez que los macuchis confían, al parecer pues llegaron a entender estas entradas, hicieron algunos mapas, pero posteriormente trataron de asesinar a toda esta raza de seres humanos por orden de la reina de Inglaterra. También hay otras historias de los niños verdes. Los niños verdes eran dos hermanitos que aparecieron de repente. La historia se repite tanto en Inglaterra como en Barcelona y habla precisamente de estos niños de Woolpit, donde los encuentran, hablan un idioma bastante raro. De repente pues solo querían comer judías verdes o algún otro tipo de comida, pero el niño murió. Sin embargo, la niña continuó y la niña empezó a hablar el idioma de la región y pudo describir todo lo que existía en su mundo. Ella hablaba de que se perdieron
de repente por una corriente de agua y los arrojó a esta dimensión. Y en ese momento habla también de que en la tierra donde venían la gente vivía mucho más tiempo y que podían también la gente, pues no tenían un sol, una luna ni estrellas. Así como también ya en la vida más reciente se pudo demostrar también por diferentes registros que más de 2000 científicos y más de 1 millón de personas de procedencia nazi o bien la sociedad Thule y algunos grupos tibetanos desaparecieron en el Polo Sur, como si se los hubiera tragado a la Tierra, o bien encontraron el acceso al otro extremo de la cara de la Tierra. Así como también hay un libro de Raymond Bernard que describe precisamente las historias de la Tierra Hueca. Empiezan a hacer cada vez más testimonios, diferentes descubrimientos, pero aquí lo tratan ahora sí que de describir como si fuera una Tierra hueca. Sin embargo, estamos hablando de la otra cara de la Tierra. Existen múltiples historias, videos, testimonios de televisión de la época, de las bitácoras de vuelo del almirante Richard Byrd en sus diferentes expediciones a la Antártida, al disco sur, y él habla como una vez que pasa la zona de transición, los motores y los controles de su aeronave prácticamente se apagan, pero sin embargo naves de una tecnología muy sofisticada que él desconoce puede ver cómo es que prácticamente lo escoltan, le permiten estar ahí cierto tiempo, le revelan cómo es la vida en la otra cara de la Tierra, donde no hay ese campo electromagnético que tenemos en esta cara, y precisamente el almirante da testimonios de ruedas de prensa. Posteriormente pues lo recluyen en un manicomio y también muere de una forma muy misteriosa el almirante. Hay filósofos también, gente que practica meditación y estados de conciencia, como es por ejemplo Emilio Carrillo. Él habla también sobre la vida intraterrestre, las diferentes ciudades, ya no solo una o dos, habla de muchas ciudades intraterrestres y también de la vida de transición, lo que puede haber en medio de la transición de las dos caras. También habla de cierto tipo de seres. Eso está ahí un poco interesante lo que habla esta persona. Historias que se han contado en el budismo, como son las leyendas de Shambhala, todo lo de ciudades completamente paradisíacas y que también tienen pues casi todo lo que la ciencia ficción nos ha dicho, pues ahí están descritas. Dicen aquí los budistas que por ejemplo el Dalai Lama es un representante de ellos y que una de las entradas a este mundo intraterreno puede ser a través del Tíbet o probablemente en Cachemira, sin revelar muy bien por dónde son los accesos. La cosmovisión maya, esto es muy interesante en la cosmovisión maya porque ellos dejaron también muy claro en ver que había un flujo de energía de la luna al Rahu, al Sol y otra vez a la Tierra, que había accesos intraterrestres, que había un domo completamente de orbes, como son las constelaciones, planetas, diferentes estrellas, pero en la parte inferior no hay nada, en el sentido de sol, luna o estrellas. Simple y sencillamente hay otro mundo. Y se cree que la desaparición súbita de los mayas, cuando ellos prácticamente en pocos días abandonan todo, casas, terrenos, pirámides, a sus dioses y demás, se pasaron a la otra cara de la tierra. Están también las crónicas de Olaf Jensen. Estos son prácticamente padre e hijo. Ellos parten de la zona de Noruega hacia el Polo Norte y de repente describen cómo es que fueron atrapados por una corriente muy fuerte y de repente llegaron con su barco a una zona donde unos hombres gigantes, como de 3 metros o más, los reciben. En esa zona llega a haber de repente lloviznas muy ligeras, no hay sol, no hay luna. La gravedad la estimaron aproximadamente en 7.0
metros sobre segundo cuadrado, a diferencia del 9.81 que nos dicen que tenemos en esta dimensión. Ahí la gente reveló que la edad equivalente es de 800 años respecto a los de esta cara. Los seres de aquel lado están muy bien enterados de lo que está pasando de este lado y que también los humanos, una vez que pasamos al otro lado, rejuvenecemos. Nuestra piel y nuestras células se revierten los efectos de la enfermedad o de la vejez. También existen testimonios ya muy modernos, como los descensos que se hacen en el sótano de las golondrinas aquí en México. Son grutas tipo cenotes muy grandes, en este caso se encuentran en el estado de San Luis Potosí. Una persona en este canal revela que de repente descendió 3000 metros en cuerdas a través de unos guías, después otros 4000 a través de otra cadena de diferentes cuevas, y finalmente otros 7000 metros en balsas, hasta llegar a un bosque muy gigante. Pasan una zona de transición también y llegan a una zona donde hay una luz que emana la propia tierra y empieza a haber también pues una manifestación de vida de árboles gigantes. No hay sol, no hay noche y no hay luna. También tenemos otras historias como en los aztecas, los mayas y los toltecas, que hablan del mundo intraterreno de Tlalocan. En este momento es que ellos dicen que a través del volcán Popocatépetl existió una apertura en cierto momento, y en la llegada de los españoles una parte de sus tribus lograron huir a través de esas cavidades hacia los mundos intraterrenos. Y de esas personas que se movieron no se sabe nada. Una cosa interesante es que también se dicen testimonios que en la zona intraterrena no hay insectos. Por lo tanto, también se manifiesta que en la zona intraterrena la comida, los alimentos pueden perdurar lo que sería el tiempo, pero allá ya no se miden por tiempo, que no se echan a perder. O sea que la actividad bacteriana prácticamente es nula. Hay personas que dicen estar recibiendo información a través de meditaciones ocultistas y demás. Aquí tratan ya de desviar un poco la atención a las personas a través de otros métodos, y empiezan a hablar de 7 centros de la Tierra, lo cual más adelante vamos a ver, los 7 sellos del Apocalipsis, o bien lo que le llaman también las 7 entradas intraterrenas. De estas 7 entradas lo hablan precisamente una tribu de Etiopía, los Jabasis. Ellos dicen que en el principio de la Tierra solo vivían seres de luz, en armonía. Pero como vemos aquí en este texto, dice que más adelante llegaron una raza que predó, que son una raza que llegó a través de un cometa de hielo. Esto se puede describir pues precisamente como las orbes que plagaron la mitad del domo. Y en sus dibujos de esta tribu etíope vemos aquí el doble domo, el sol, la luna, el Rahu, y en la otra cara está el domo precisamente en ciudades de cristal. Le llaman ciudades completamente intraterrenas donde emana todavía la luz primigenia. Y por otro lado también en el Apocalipsis pues nos hablan de que el fin de los tiempos llegará cuando se rompan los 7 sellos. ¿Qué son los 7 sellos? Pues las 7 entradas intraterrenas, ¿no? Para ellos será el fin, y ellos lo describen como pues, grandes batallas, y caerán los cielos, caerán las estrellas, y aquí se ven en sus representaciones de dibujos gente que está en estados alterados de conciencia, pues precisamente se van a caer las estrellas. Pues claro que sí. Va a llover estrellas y va a llover tizne y va a llover un montón de cosas cuando se caiga todo esto. Es como un cortocircuito que se va a dar, y todo esto se va a ir al carajo cuando los humanos dejen de darles la energía a estas orbes y a estos parásitos y a estos reptiles. También los egipcios hablaban del descenso al mundo intraterreno, precisamente cómo es que sus dioses, sus sacerdotes y su realeza sí podían tener acceso a estos mundos intraterrenos, pero los mortales no. Ellos tenían que estar arriba, dentro de las capas donde el Gef, el Jehová, el Yahvé,
tenía que ser su gran dios, el gran campo electromagnético que mantiene predado a los humanos y en estado de hipnosis. También en la masonería, en grupos jesuitas y demás, pues vemos la representación, ya lo hablamos en el capítulo anterior, el 11, son los dos pedestales. En uno está la luna, en otro está aquí el sol. El flujo es que a través de la vibración de los humanos, que es el gran toroide, los humanos de este lado alimentan en este momento, aquí está el Rahu, el ojo que todo lo ve, y termina otra vez por el sol. Y por eso es que ponen mucho la representación del 11. Aquí lo vemos en los dos domos, ellos también lo tienen estos símbolos. Aquí está la luna, el sol, y esta línea azul, pues aquí estaría entonces esta cara de la Tierra pulsando, y en todo el momento nos están implantando el tiempo y el control biológico, primero con la luna, el toroide del Rahu, el espiral de la serpiente del Rahu, mejor dicho, y finalmente el flujo termina aquí en el sol. Aquí vemos la representación que hicimos anteriormente, igual, el humano entrega a la luna. Aquí vemos el espiral de la serpiente, convierte esto en energía, esto alimenta a todas las orbes, a todas las estrellas, a toda la cúpula, la Vía Láctea, las constelaciones, las estrellas, los Oriones, el Pléyades y toda esa porquería que nos han dicho y nos hacen creer que son grandes cosas. Y finalmente el Sol, que ya vimos que realmente está aquí orbitando de esta cara de la Tierra. Esta es la misma representación, pero aquí está la fuente, el humano. Es el humano el que está alimentando este flujo de energía. Cuando el humano cierre este flujo y también cierre esta recepción, se acabó el chiste, se acabó esta predación. Es por eso que se ríen de la humanidad, porque los consideran como si fuéramos tontos. En el momento que la humanidad despierte, pues prácticamente los que van prácticamente a hacer cortocircuito son ellos. Esta serpiente va a hacer cortocircuito al no tener alimento. La Tierra entonces tiene doble cara, tiene doble toroide, tiene fuente original, que son los humanos, y tiene todo lo necesario para ser un reino, un paraíso. Y entonces, así es como lo quieren tener ahora, predado. Aquí tienen una cúpula con varios domos sosteniendo la luna, el sol negro, los pulsos salen de la Tierra y están aquí las estrellas. Por esa razón se tiene como la fuente a los humanos, se tiene la luna como quien roba la luz, se tiene el sol negro, quien genera el campo electromagnético que sostiene a las estrellas, quien genera esa electricidad de más de 6 millones de voltios durante el día con carga positiva y 4 millones de voltios en la noche con carga negativa a través de la luna. Y nos regresan la luz reciclada una vez que la tomaron para ellos y se la vuelven a regresar al humano en forma radiante, en forma de reacción atómica, para que aquí prácticamente envejezca el humano más rápido, como si fuera un horno de microondas. Y en la otra cara de la Tierra no hay un sol, no hay luna, no hay noche y no hay estrellas, tal como describieron las historias que anteriormente les dijimos. Y aparte, los humanos de aquel lado tienen edad más longeva, tienen una altura más grande y la gravedad es aproximadamente de 7, no de 9.81 como es de este lado. Por lo tanto, ¿a quién regalas tu energía? ¿Quién es el que te está predando? No estás de ningún bando, no existen los bandos, solamente te están robando. Despierta, rompe esa hipnosis, sal de la amnesia. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.